Hombres y mujeres del mundo. Para la locución de hoy, hemos buscado como apoyo una conferencia impartida por un gran economista de nombre Richard Wall. Parece ser que, tal como hemos ido recorriendo el camino, se reclama que este país redefina su destino. Los discursos de nuestros llamados líderes políticos, como los del gobierno que hemos tenido después del 25 de septiembre de 1963, quedan atrapados en la superficie, atendiendo que no se observan señales profundas en el mundo económico, social como geopolítico que revelen una República Dominicana que está cambiando. Todo se mantiene, parece ser estático. Las reglas del juego no existen. Nos ofrecen cifras y discursos sin tomar en cuenta ni decir que durante décadas las economías siguen atrapadas en ciclos de dependencia. Todo el accionar gira en la improvisación. No se presenta ni se cultiva la respuesta ya acumulada que ha y sigue desgastando amplios sectores del país y que no pueden sostenerse sin consecuencias sociales explosivas. Se debe definir el giro a dar, no en base a una consulta o consigna ideológica, sino a un cambio altamente estructural. Se debe empezar, por tanto, a recuperar el control sobre nuestro propio destino económico, comenzando por las áreas donde históricamente se ha cedido demasiada influencia. No podemos limitarnos a un simple cambio administrativo. Se requiere de forma inmediata la reconfiguración nacional. Entre esos indicadores se debe definir que la inversión pública, sea proveniente del gobierno, juegue un papel central. No es de olvidar que la infraestructura crea poder y la República Dominicana debe apostar por infraestructura estratégica, energética, logística, industrial, a sabiendas de que, después de décadas transcurridas, estas áreas se han dejado en manos externas, es decir, del sector privado nacional e internacional. El Estado ha hecho poco, por no decir nada. Para muchos, lo que se plantea parecería anacrónico, sin embargo, es profundamente moderno. Quiero que sepan que economistas de renombre global consideran que los países que logran avanzar no son los que dependen ciegamente del capital extranjero, sino los que combinan inversión global con un núcleo interno fuerte y soberano, lo cual puede transformar nuestro mapa político. El gobierno de turno, sea cual sea el partido, en el programa de gobierno a darse, debe tener como norte dirigir recursos hacia zonas históricamente ignoradas, pues cuando un país decide invertir donde nunca se invirtió, los resultados no son solo económicos, por igual son culturales, sociales y sobre todo políticos. En tal sentido, quiero que sepan que la redistribución territorial del desarrollo no solo mejora carreteras, puertos o ferrocarriles, modifica de por sí quién tiene poder y quién no lo tiene. La República Dominicana está llamada a recuperar y tener el control de su energía eléctrica en plena era globalizada. A quienes pueden escucharme por radio o verme por televisión, con firmeza y voluntad determinante,
quiero decirles, sin energía propia no hay desarrollo propio. Si no somos poseedores de nuestra energía, delegamos la seguridad energética a intereses privados o extranjeros, lo cual nos hace dependientes o esclavos de otros, de grupos del sector económico nacional e internacional, debilitando de por sí la autonomía económica del país. El impacto que se busca incluye un llamado a introducirse en la estructura laboral. La fuerza política que gobierne, en consenso, o sea, en unión con la fuerza económica y laboral, los empresarios y trabajadores, está llamada a propugnar y elevar de manera significativa el salario mínimo de nuestros trabajadores. No solo basta aumentar ingresos, se requiere reconfigurar la base productiva del país. No podemos seguir bajo la ilusión de que el crecimiento económico debe sostenerse en salarios deprimidos, sino en la creación de un mercado interno más robusto. Desde el punto de vista histórico, se debe dar un giro que lleve a la transformación profunda. Muchas veces se cree que desarrollar un modelo híbrido no debe llevar consigo la inversión extranjera. Se está equivocado, porque esto no implica renunciar a la soberanía económica y política. Debemos combinar inversión internacional con fortalecimiento del Estado. Esta combinación es extremadamente rara en América Latina. En México, por ejemplo, se ha puesto en práctica. Estamos llamados no solo a cambiar el rumbo político, sino también a cambiar el fundamento económico y a construir en las próximas décadas por venir. El mayor cambio a provocar no será en las instituciones ni en los grandes proyectos, sino en la misma estructura de la clase trabajadora. Durante décadas, quiero que sepan, el trabajador ha sido tratado como un costo a reducir, no como un pilar a fortalecer. En la República Dominicana llega el momento de contar con un gobierno que decida asumir al trabajador como estrategia de desarrollo nacional. Este cambio tiene que ser evidente, sin necesidad de discursos espectaculares ni reformas ostentosas. Para observar el impacto que acumula con el andar del tiempo el aumento del salario mínimo, uno de los más acelerados del mundo en los últimos años, me encuentro con el caso de México. Después de la toma de posesión del anterior presidente, Manuel López Obrador, y ahora con la presidencia Claudia Sheinbaum, se nota un fenómeno que los medios internacionales casi nunca mencionan. La base laboral mexicana dejó de ser la más barata para convertirse en una de las más dinámicas de la región. Esta transmisión o transición que en muchos países tomaría generaciones, en México ha ocurrido en apenas unos años, cuando el salario mínimo aumentó de manera sostenida. Lo que cambia con esta política económica no es solo la cifra en una nómina, cambia la estructura de incentivos dentro de la economía, cambia la demanda interna, cambia la manera en que las familias consumen, invierten y proyectan su futuro. De una forma u otra, México está replicando, sin enunciarlo, las estrategias que permitieron a países como Corea del Sur y Japón consolidar su crecimiento durante el siglo XX. Pero lo más revelador no fueron los aumentos salariales en sí, sino la relación que provocaron, dándole importancia a la mano de obra de los trabajadores del campo y de la ciudad. Quiero compartir contigo
por primera vez en mucho tiempo, millones de trabajadores en algunos países comenzaron a experimentar un margen de estabilidad que antes no tenían. Y ese margen, aunque parezca para algunos pequeño, altera por completo la estructura de poder entre empleadores, gobiernos y ciudadanos. Es decir, nos encontramos ante un cambio silencioso, pero profundo. El aumento salarial va acompañado de seguridad mediante la presencia de quienes intervienen en la producción nacional, así como en la distribución y venta de productos de primera necesidad, incluyendo el transporte, los cuales no aumentarán. Los precios de los productos se mantendrán congelados, indicando con esto que la disponibilidad del salario toma cuerpo en la estabilidad y bienestar de las familias de los trabajadores. A quienes consideran que los aumentos en los salarios provocan inflación, derrumbe de la producción o merma en la inversión por parte de los empresarios, quiero volver al caso de México, donde en lugar de ser el país barato donde las empresas reducían costos, México empezó a convertirse en un competidor con una fuerza laboral cada vez más estable y en algunos sectores más capacitada. Esta dinámica alteró tensiones históricas que, aunque no se discuten públicamente, ahora influyen directamente en la relación bilateral entre los empresarios y los trabajadores para bien de todo un pueblo. Con un salario más alto, mayor es la producción de zapatos, de camisas, de pantalones, más se consumen víveres, plátanos, yuca. Es decir, los trabajadores tienen un mayor consumo porque ganan más y las empresas, por tanto, producen las industrias más, las empresas venden más productos y el mercado se activa, se reactiva de forma constante y permanente. Hoy nos encontramos en nuestro país con un sindicalismo semi-muerto, por no decir que no existe. Los trabajadores de esta generación desconocen qué se entiende por sindicato, sus orígenes y fines. El sindicato, quiero que sepas, es la segunda casa del trabajador. En esa casa los compañeros y compañeras se tratan como hermanos, una familia. Quienes sufren y padecen lo mismo, saben que ellos dejan el hogar sin leche y sin el sustento necesario para sus familias, y saben que viven en las incertidumbres porque ellos hablan el mismo lenguaje, viven los momentos de vicisitudes y tormentos y de alteraciones ante la inexistencia de la estabilidad económica. Como cuentan con un sistema de salud privatizado, sujeto al libre albedrío y capricho del mercado, el sindicato es una escuela que enseña al trabajador a comprender el porqué de la explotación y la pobreza en que vive cada trabajador y trabajadora en nuestro país. Porque el salario no rinde, porque se vive sin ilusiones y la mayoría de las veces porque los sueños se convierten en lágrimas de sangre. Enseña a observar la muerte de una criatura ante la imposibilidad de que un hijo pueda seguir estudiando. En nuestro país los trabajadores deben conocer la historia del movimiento sindical, saber que millones de hombres y mujeres fueron perseguidos desde que nació la revolución industrial, encarcelados, deportados o forzados a emigrar, aquellos dirigentes sindicales, aquellos que lucharon por la unión, por la solidaridad de los trabajadores y entre los que son explotados en los pueblos del mundo. El sindicato, por tanto, puede unir a los trabajadores y abrazarlo en las acciones y reivindicaciones sociales y económicas
a través de una figura que se recoge en el Código de Trabajo y que lleva por nombre convenio colectivo. El convenio colectivo es el resultado de la presencia de un sindicato fuerte, y ese sindicato puede buscar a través del convenio colectivo mejoras salariales, mejoras sociales, mejoras económicas y una estabilidad en la salud y en la educación de sus hijos, lograr viviendas y lograr cada vez más beneficios extraordinarios. Con la presencia de una fuerza sindical renovada, honesta y llena de pureza y amor entre los trabajadores, se podrían abrir espacios donde estos puedan negociar desde una posición más estable y directa, de forma tal que el aumento no solo se vea en sus ingresos, sino también en su capacidad de participación política y social en la sociedad. Y hay un punto que considero fundamental. El trabajador con más poder no solo transforma la economía, transforma su vida, porque al mejorar las condiciones laborales se podrá reducir uno de los problemas más persistentes, la enorme desigualdad interna entre el pueblo, entre los ricos y los pobres, entre los empresarios y los trabajadores. Partiendo de lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que no se trata únicamente de que algunos ganen más, sino de que la estructura del país se vuelva más equilibrada, más fuerte y más preparada para enfrentar crisis globales. Por tanto, no podemos permanecer como un país dependiente de otros, ni del gran capital, con salarios bajos y trabajadores vulnerables. Todo gobierno sale de la entraña del pueblo, se debe a ese pueblo, y está en la obligación el gobierno de fomentar y encauzar que la clase trabajadora deje de ser la base débil del sistema y pase a convertirse en el motor silencioso del crecimiento nacional. De esto es lo que tiene que hablarse, lo que tiene que explicarse, aunque hay quienes no quieren ver ni hablar. Es de eso que los líderes políticos, los cuadros políticos deben de hablar. Es de eso que los partidos políticos tienen que comunicar a un pueblo para crear y despertar la toma de conciencia. No solo es hablar cuando se va a buscar un voto, es las 24 horas del día, los 365 días del año, cada minuto, cada segundo, hay que vivir hablando con el pueblo, vivir en el corazón del pueblo, motivando, remozando el sentimiento de un pueblo y poniendo al pueblo ser una figura activa y preponderante para el desarrollo integral de la sociedad y de toda la nación. Cuando la clase trabajadora se fortalece, todo el equilibrio económico cambia. Sé que hay sectores dentro y fuera del país que no coinciden con esto. Estamos en un momento que muchos países, incluyendo el nuestro, se siguen inclinando hacia agendas neoliberales estrictas, donde el mercado es todo, donde el Estado a través del gobierno no se mete, no interviene, no dice ni esta boca ni este cerebro son míos. Llegó el momento de que la República Dominicana tome el camino inverso, fortalecer al Estado, separar el mundo político del Estado y del económico, recuperar sectores estratégicos como la energía, el agua, nuestros minerales y la inversión productiva a través de las industrias y revalorizar programas sociales de manera masiva. No es justo que sigamos dejando el oro a una compañía extranjera. Hay un país africano que tomó todo el oro como patrimonio del Estado y hoy construyen con las ganancias escuelas,
forman profesores, desarrollan los hospitales. La salud empieza a ser propiedad del pueblo. Cada niño, cada mujer, cada hombre, cada envejeciente tiene un hospital o policlínica o dispensario médico donde ir. Nosotros estamos llamados a alinearnos no con potencias internacionales, sino con nuestro propio patrimonio, con nuestra propia autodeterminación de pueblo y de nación. Esta postura no es confrontativa, pero sí independiente, y esa independencia reconfigura la manera en que la República Dominicana participa en debates regionales, por ejemplo, en temas de comercio e integración latinoamericana, como es el caso de una institución latinoamericana de pura cepa que se llama CELAC. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que Norteamérica quiera, lo que el presidente de los Estados Unidos o de cualquier potencia quieran. No, estamos llamados a trazar nuestra propia política, a preservar nuestro propio patrimonio, nuestras riquezas que la tierra nos da, alimentar nuestros campos, alimentar el mundo donde podamos ser independientes. Debemos empezar a actuar no como un país subordinado, sino como un actor con voz propia. Sé que esto traería irritación a sectores dentro de Washington, pero el momento no es cerrar puertas, sino abrirlas con sus ventanas, tocar las puertas de todas las naciones del mundo, sin importar que sean blanco o amarillo, moreno o indio. No, tenemos que tener nuestras propias decisiones para el bien del pueblo, proteger nuestra riqueza para el bien del pueblo, para invertir en las industrias, dar apoyo a nuestros empresarios, motivar y preparar y dar una formación académica a nuestros trabajadores. Debemos empezar a actuar no como un país, ya dije, subordinado. Llegó el momento de implementar políticas en el orden social y económico, tendientes a reducir la pobreza, aumentar salarios justos y equitativos, fortalecer el mercado interno y recuperar control sobre recursos estratégicos. Si se logra, más temprano que tarde, seremos un país sólido, estable, dinámico, con una tierra fértil, de hombres y mujeres buenos y nobles. Solo unir a esa tierra fértil, como he dicho otras veces, con nuestros hijos e hijas nobles y buenos. Solo así habrá patria con seguridad social, con casas para envejecientes, casas convertidas en estancias infantiles para nuestros niños, universidades donde bulla el razonamiento, las ideas florezcan, nuestros técnicos se queden en nuestro país, puedan brindar su servicio mediante remuneraciones que sean de dignidad y de honradez. Eso es lo que quiero y pido a mi pueblo para que podamos lograrlo más temprano que tarde. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.